Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y quisiera que me dijeras si ya vistes La Reina Charlotte, una historia de los Bridgerton. La miniserie La Reina Charlotte, una historia de los Bridgerton, a pesar de estar basada en hechos históricos comprobables, no presenta una narración del todo fidedigna. La productora Shonda Rhimes parece haber escuchado las favorables críticas de su exitosa serie de época. En este relato de 6 episodios no intenta recrear la vida de la reina Charlotte de Inglaterra, su contexto o los claroscuros de su reinado. Este es un romance que comienza como un cuento de hadas en el que todo sale mal, al menos durante las primeras y críticas horas antes de convertirse en un asunto de estado que atañe a toda Europa. Es evidente que el equipo de guionistas de La Reina Charlotte tiene clara la polémica en torno al elenco multirracional de la serie original, por lo que ahora el tema no pasa desapercibido. Uno de los elementos de mayor interés de su spin-off es que la cuestión se aborda directamente, se discute y profundiza, lo que tira por tierra todos los comentarios sobre la naturaleza extrañamente irreal de la adaptación del universo creado por la novelista Julia Quinn. En esta ocasión, el argumento medita acerca del color de piel de la reina, su importancia de cara al futuro e incluso la reacción que provoca en la corte. No hay que olvidar que su presencia en Inglaterra tiene un objetivo: engendrar un heredero apropiado para el reino y hacerlo además con la mayor rapidez posible. No obstante, el argumento de la reina Charlotte está más interesado en el amor que en cualquier otro tema. Toda la trama explora cómo un matrimonio convenido por acuerdos políticos puede ser algo más que eso. A pesar de que las intrigas del poder están presentes y el escenario se hace cada vez más complicado a medida que avanza la serie, el foco de interés son las emociones de sus personajes, en especial el romance entre la joven Charlotte, interpretada por India Amarteifo, que hizo un excelentísimo trabajo en ese papel, y el rey George. Aunque la trama no ignora que contraen matrimonio por salvaguardar la integridad de la corona, el naciente vínculo romántico entre ambos es de fundamental interés. Charlotte, una figura menor de la nobleza alemana de Mirrow, se verá en la obligación de cumplir con el deber del que no puede huir. George, cabeza de un imperio que abarca países y colonias a través de 3 continentes, acepta el compromiso con amabilidad y resignación. Pero el guión de la reina Charlotte se apresura a mostrar que este encuentro predestinado por responsabilidades prácticas casi de inmediato se convierte en pura química juvenil. Si Bridgerton insinuó en sus 2 temporadas el amor que la reina sentía por el a menudo ausente rey, el spin-off explora con cuidado el origen de ese sentimiento. También la forma en que los jovencitos soberanos deberán atravesar múltiples conspiraciones e intentos por separarlos y construir un hogar sólido. Toda una rareza en la corte británica y en los infelices enlaces concertados de la época. La miniserie hace hincapié en que más allá del peso de las interminables responsabilidades y exigencias, George y Charlotte desean ser felices. Por supuesto, la plenitud del amor en medio de dolores, traiciones y todo este tipo de enfrentamientos de alto nivel es un objetivo difícil de alcanzar, pero el guión se esfuerza por demostrar que esta pareja, unida por circunstancias que la supera, tiene un objetivo en común, uno tan fuerte como ser, incluso mucho más importante que el trono. Al mismo tiempo, la reina Charlotte narra las circunstancias de la reina Charlotte adulta, cuyos hijos deben engendrar un heredero. Se trata de un conflicto dinástico que la miniserie muestra con cuidado y sin entorpecer el relato principal. La historia secundaria, que transcurre en la línea cronológica de los capítulos finales de la segunda temporada de Bridgerton, tiene su propio peso e importancia.
Es evidente que Shonda Rhimes intenta conectar los escenarios de ambas producciones en una futura entrega del relato principal. Lo logra gracias a un cuidadoso orden de acontecimientos y a su uso del humor y los brillantes diálogos como hilo conductor entre pasado y futuro. La Inglaterra de la regencia, imaginada por la escritora para la joven Charlotte como la imponente reina en la que se convirtió en un terreno complicado, tanto en sus recuerdos de recién casada como en su intento de mantener la integridad de la familia real. La monarca es una figura de voluntad, una plenamente consciente de su lugar y lo que debe hacer para seguir adelante, incluso en las peores circunstancias. La reina Charlotte supera a la serie de la que proviene en ambición, desde la puesta en escena con espléndidos y cuidadosos decorados de la época hasta la complejidad del guión. Un giro que profundiza no solo el personaje de la histórica reina, sino también en un relato mayor y mucho menos optimista, más oscura y dramática. La narración que rodea a Charlotte, tanto en su juventud como en su espléndida madurez, es también la de Inglaterra. El argumento toma la inteligente decisión de equiparar con cuidado los dolores y angustias de la joven pareja de monarcas con la del imperio que gobiernan. El resultado es una perspectiva sobre los reyes ingleses que supera la idea de escándalo y autoritarismo. Se trata de una visión sobre el precio y el esfuerzo para la obtención de la paz doméstica en condiciones extraordinarias. Un singular mensaje en una serie en la que su protagonista intenta escapar del matrimonio apenas 20 minutos después de su primera aparición. La serie, como era de esperarse, obtuvo excelentes clasificaciones en el sitio oficial Rotten Tomatoes, contando con un 92% por parte de la crítica especializada y un 83% de aceptación por parte de la audiencia. Además, contó con un 7 de 10 en IMDb. Nada mal. En general, a mí me encantó la serie y la disfruté mucho, y creo que si eres fan acérrimo de los Bridgerton y te encanta el universo de Shonda Rhimes, la reina Charlotte es para ti. Esta será tu nueva obsesión televisiva. Es el entretenimiento perfecto a la llegada de la temporada 3 de la ficción. También te gustará este spin-off si lo tuyo son las series de época. Sin embargo, a pesar de no ser necesario haber visto anteriormente los Bridgerton para entender la historia de la reina, se nota que está pensada para disfrute de los fans de la ficción y los libros en los que está ambientada. Aparte, la reina Charlotte es divertida y obscena y ofrece más que los placeres a veces cuestionables de las temporadas pasadas de Bridgerton. Nos brinda más chismes y cumple con la gran historia de amor que prometió entre la reina Charlotte y el rey George. Una historia grande, porque su amor se vuelve fuerte, profundo, una hermosa fuente de fortaleza para ambos y por el poder que ejercen como monarcas sobre su reino. Y finalmente, genial por los obstáculos inamovibles que quedan en su camino, haciendo de la suya una historia de amor particularmente agridulce y cautivadora. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este spin-off de la reina Charlotte y si estás ansioso porque se estrene la temporada 3 de los Bridgerton. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!